Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, Ajedrez de Geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Línea directa anual del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para hablar sobre ello y sobre todo lo que expresó. Estoy junto al analista internacional Marcelo Ramírez. Marcelo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Gracias por invitarme y darme un espacio en tu programa. Bueno, muchísimas gracias a vos, Marcelo, por haber aceptado la invitación para comentar esta, como decíamos, línea directa, ¿no? Que también se la conoce como tradicional maratón de preguntas y respuestas que anualmente a esta altura del año siempre ofrece el presidente Putin, que recibe preguntas por miles desde diferentes lugares, ¿no? Bueno, en este sentido vamos a comenzar con algo que dijo acerca de la soberanía, ¿no? Dijo, la soberanía es algo muy importante, debe estar dentro, en el corazón. Después de todo, ¿quiénes son los europeos? Todos están orgullosos de ser europeos, pero primero son franceses, alemanes, italianos, españoles y luego europeos, dijo Putin. En este contexto contó una historia curiosa sobre un cumpleaños del ex canciller federal alemán Gerhard Schröder. Durante aquella celebración todos los conjuntos musicales interpretaron canciones en inglés, mientras que una banda de cosacos de la región rusa de Kubán fue el único grupo que cantó en alemán. Muchos se acercaron a mí durante el descanso y me dijeron: «Estamos avergonzados, nos avergüenza que solo los cosacos rusos cantaran en alemán». Creo que durante los años de la posguerra este sentimiento, el sentimiento de patria y soberanía, fue borrado del pueblo alemán. Los europeos intentan suavizarlo y pulirlo, y al final esto afecta a todo, incluida la economía, dijo Putin. En contraste, el mandatario destacó que en gran medida el crecimiento de la economía rusa es fruto del fortalecimiento de la soberanía. Bueno, ¿qué nos dices de estas apreciaciones de Putin respecto a eso que prácticamente en muchos países y en casi toda Europa no existe y que se llama soberanía, Marcelo? Bueno, mira, esto visto desde la Argentina parece casi un llamado a la reflexión, porque exactamente la descripción de Putin es la que bien sirve para nuestros países. El tema de uno ver cómo, por ejemplo, el inglés va ocupando cada vez más espacio en la vida cotidiana, que a veces uno lo entiende, uno tampoco es cerrado y uno entiende que hay veces palabras que provienen de lenguajes técnicos que se adaptan mejor del inglés y las utilizas, eso es natural, pero luego decir sale en lugar de venta y festejar el Día de Acción de Gracias o de Halloween, hay una serie de cuestiones que hace precisamente a la falta de identidad propia. Creo que Putin, cuando llega al poder, se centra primero en eso, en recuperar en Rusia la identidad que a la larga es el orgullo del pueblo ruso y es lo que le permite luego resistir. Cuando vos tenés una política económica nacional, indudablemente florecen tus industrias. Eso creo que es lo que ha conseguido Putin, y creo que la propia operación militar especial ha servido, me parece, para desembarazarse de muchas de las trabas internas que tenían. Para Rusia la cuestión del idioma es central y la cuestión de la soberanía en general. Hoy Rusia está viendo la necesidad de reemplazar la producción extranjera, que en buena parte se ha ido, y en otras simplemente funciona como una especie de grillete económico. Bueno, Rusia tiene capacidades dormidas que hoy se están despertando y que creo que es un ejemplo también del mundo que se viene, ¿no? Lo que había quedado como una cuestión ya fuera de moda, donde hablar de patria se asimilaba precisamente a ser nazi, a tener ideologías totalitarias. Bueno, hoy se empieza a ver que eso era solo hacer un campo orégano para la penetración de ideas globalistas, y precisamente combatir esas ideas requiere volver a tomar los valores tradicionales de la patria, y entre ellos uno que es fundamental es la lengua. La cultura gira alrededor de la lengua. El idioma ruso es muy importante para ese país y es un ejemplo que deberíamos seguir, que en definitiva también hemos visto muchísimo como los franceses utilizaban mucho su idioma como una bandera política. Bueno, aprendamos de ese tipo de cosas aquellos que somos latinoamericanos.
Justo mencionaste, voy a aprovechar, Marcelo, que mencionaste la operación militar especial, ¿no? Putin dijo que la línea del frente está avanzando en la operación militar especial. Él agradeció a los militares rusos por su heroísmo en los combates. En ese momento Putin sacó la bandera de la 155 separada brigada de marines de la Flota del Pacífico, que le fue entregada por combatientes de esa formación, y pidió que la desplegaran a su espalda. Dijo que esa enseña representa a todas las banderas militares de los combatientes que luchan por Rusia en todo el frente. Dijo Putin: debo decir que la situación está cambiando drásticamente. Lo saben bien y quiero confirmar que se hacen avances en toda la línea del frente cada día. Nuestros militares están liberando kilómetros cuadrados de tierra. Lo quiero subrayar, cada día. Tras matizar que las acciones militares son una cuestión compleja y hacer pronósticos de antemano es difícil y no sirve para nada, afirmó que Rusia está cada vez más cerca de los objetivos prioritarios planteados al inicio de la operación militar especial. Bueno, ¿qué nos comentas de esto, no, Marcelo, acerca de ese agradecimiento, ¿no?, que le da a los soldados y la importancia que le da para defender eso que hablaba él de la soberanía, ¿no? Bueno, un poco bien relacionado con lo que hablamos anteriormente, ¿no? Esto tiene que ver con una idea general de patriotismo y, en definitiva, que la patria está en peligro una vez más y que Rusia tiene que defenderse y todos los rusos tienen que ser conscientes de esa situación. La situación de Kursk creo que también es clave. Cuando uno ve cómo se estructuraron esas preguntas, por lo menos por las noticias que nos han llegado hasta el momento, cerca del 84% tiene que ver con cuestiones internas de Rusia, de infraestructura, economía y demás. La cuestión más internacional ocupó menos. Los rusos están preocupados entonces por sus propios problemas, y parte de sus propios problemas, una parte central, es la cuestión de parte de su territorio hoy esté ocupado por Ucrania, como es el caso de Kursk, y eso es una de las prioridades que tiene Putin. Creo que esto es una especie de mensaje alegórico a esa necesidad de defenderlo. Él mismo, si no me equivoco, también dijo que ya habían recuperado buena parte y que, si bien no podían decir cuándo, estaban muy cerca de recuperar la totalidad. Creo que esto demuestra que Rusia también no se va a sentar a negociar sin primero recuperar su territorio y considerar, hasta cuánto Rusia va a considerar su territorio, ¿no? Por ejemplo, ciudades que antiguamente pertenecían a Rusia como Odessa, ¿cómo deberían ser catalogadas? ¿Se puede construir una paz cuando todavía el régimen de Zelensky, probablemente ya sin Zelensky, siga permaneciendo y agazapado con una salida al Mar Negro? Probablemente no, y probablemente Rusia va a tener que seguir presionando, y eso explica de alguna manera esta ofensiva que estamos viendo en las últimas semanas, que hace que la conquista de territorio ruso, la recuperación de territorio ruso, se está dando a pasos agigantados. Y a propósito de eso, justamente, Marcelo, Putin se refirió a la capacidad de combate del ejército ruso, ¿no? Él dijo: estamos reforzando nuestra capacidad de defensa y la preparación para el combate de nuestras fuerzas armadas ocupa hoy, me atrevo a decir, el lugar más alto del mundo, fue lo que resaltó el mandatario ruso en su respuesta a una pregunta formulada por un corresponsal de NBC News. En este sentido, Putin también hizo hincapié en el desarrollo de la industria de defensa nacional. Como vos mencionabas también, dijo: estamos aumentando la producción de todo lo que necesitamos para nuestros ejércitos y armadas, tanto para el presente como para el futuro. Lo hacemos con confianza y a un ritmo muy rápido y eficaz. En este contexto reiteró que el nivel de entrenamiento, preparación para el combate y el estado interno de las tropas rusas quizá no lo tenga ningún otro ejército del mundo. Rusia se ha hecho más fuerte, un país verdaderamente soberano. Tomaremos decisiones sin tener en cuenta las opiniones de los demás y nos guiaremos únicamente por nuestros intereses nacionales. Bueno, esto que acaba de decir de las tropas es algo como casi que incontestable, ¿no, Marcelo? Sí, creo que es importante entender algunas cosas que al principio por ahí no quedaban muy claro. Cuando lo sacó a Shoigu y puso a Belousov como ministro de Defensa, muchos no entendieron cuál era el mensaje. Muchos decían, finalmente alguien que hace economía va a defensa, esto es un desastre. Y en realidad lo que Rusia estaba haciendo era prepararse para esta etapa que está diciendo Putin. Rusia se está preparando para un enfrentamiento
que enuncia en la próxima década, probablemente sea antes, cuando nosotros vemos la forma de producción, primero la escala en lo que es en términos militares y la nacionalización de muchas empresas civiles que tienen que ver con lo que es la seguridad nacional, vemos que Rusia en realidad está haciendo algo mucho más que una guerra en Ucrania. Porque si fuera solo eso, hoy estaría reorientándose de otra manera. Lo que estamos viendo, creo que Rusia se está preparando para una confrontación a toda regla con la OTAN, con los Estados Unidos si es necesario. Creo que esa amenaza está pendiente y creo que empiezan a verse los resultados, ¿no? El Oreshnik y otros sistemas demuestran cómo Rusia consigue innovar con tecnologías que son tan vanguardistas que en realidad no tienen respuesta en Occidente y no se prevé una respuesta por mucho tiempo. Todo esto yo creo que confirma que no es una bravuconada decir que el ejército ruso es el que está mejor preparado hoy en el mundo. Cuando uno ve lo que es el ejército de los Estados Unidos y muchísimo más los ejércitos europeos, bueno, su preparación para el combate, la verdad, deja muchas falencias, deja mucho que desear. Habría que ver cuál es el estado de China, pero bueno, carece también de mucha experiencia de combate directo. Y después hay ejércitos menores, como tal vez el de Corea del Norte, que se pueden ver como ejércitos altamente preparados, o el de Irán, pero con la magnitud que tiene el ejército ruso, bueno, realmente creo que lo pone en la cima y sería la principal fuerza militar del mundo, y que no descansa en los logros, como de alguna manera hizo Estados Unidos en los años 90. Rusia sigue adelante con su proceso de innovación, tratando de conseguir que la ventaja tecnológica sea cada vez mayor. Ahí está, voy a aprovechar que mencionaste al Oreshnik, justamente, Marcelo, ¿no? Porque un periodista, dirigiéndose a Putin, un periodista indicó que algunos expertos de países occidentales están afirmando que el misil hipersónico Oreshnik puede ser derribado por los sistemas de defensa aérea durante su despegue. En este contexto, el presidente destacó que el misil Oreshnik es un arma novedosa que no puede ser derribada. Dijo Putin, no hay ninguna posibilidad de derribar estos misiles, detallando que el alcance de Oreshnik llega hasta los 5.500 kilómetros. Si esos expertos occidentales lo creen así, que nos ofrezcan a nosotros y a aquellos en Occidente y en Estados Unidos que les pagan por sus análisis realizar algún tipo de experimento tecnológico. Bueno, digamos un duelo tecnológico del siglo XXI. Que elijan un blanco de destrucción, por ejemplo, en Kiev, concentren allí todas sus fuerzas de defensa aérea y de defensa antimisiles y nosotros lo atacaremos con Oreshnik y veremos qué pasa. Nosotros estamos listos para tal experimento, pero ¿está lista la otra parte?, preguntó. Bueno, les lanzó un desafío ahí, ¿no? Bueno, sí, parece un duelo, una película del Far West, pero la realidad es que es cierto. Yo creo que lo que pasa es que Occidente basa mucho lo suyo en la propaganda. Y esto tiene a veces unos alcances que son realmente perjudiciales y casi te diría que insospechados. Yo creo que buena parte de la clase política occidental está convencido de lo que dicen sus expertos, ¿no? Eso es una bravuconada de los rusos, eso no existe. Hasta hace poco tiempo atrás discutían, aún después de haberse usado los primeros Kinjal, se seguía discutiendo si existían o no, si era una fantasía que había generado Rusia. Bueno, ahora estamos viendo algo parecido con el Oreshnik, que tiene una característica. Primero viene a llenar el tramo de misiles de medio alcance real, o sea, de alcance hasta los 5.500 kilómetros, le permite a Rusia atacar todo el continente europeo desde las profundidades de Rusia. La idea de derribar este misil en su fase de despegue podría tener alguna viabilidad si estaría despegando cerca del radio de acción de algún sistema occidental, o sea, un radio de 200, 300 kilómetros máximo. Pero no tienen más alcance que eso los mejores sistemas de Occidente. Esto sería absolutamente imposible. Las zonas de despliegue de estos misiles estarían fuera del alcance de los sistemas de Occidente. El proceso de detección del lanzamiento y de la ejecución y el alcance del misil ya permitiría que el Oreshnik se encuentre en una situación de seguridad y utilizando a pleno su capacidad hipersónica. A partir de ahí, las posibilidades de detenerlo serían mínimas. Es un misil que aparte es altamente maniobrable y que además de eso tiene medidas, es todo secreto, eso es más especulación, ¿no? Porque tienen misiles menores, contramedidas electrónicas y cosas que hacen básicamente imposible la intercepción, puesto que son mucho más rápidos inclusive que los propios misiles interceptores.
peores, son más rápidos, son impredecibles y tienen contramedidas electrónicas de alta efectividad, bueno, todo el conjunto hace que esté muy fuera del alcance de Occidente. Bueno, Putin lo que está intentando demostrarle a Occidente es: ya perdieron la batalla, o sea, no insistan con esto, no nos obliguen a demostrar de otra manera que podemos y queremos. Occidente no lo entiende porque tal vez para la propia filosofía de vida de estos grupos sería muy difícil aceptar que ellos, por ejemplo, si Occidente tuviera la capacidad militar que tiene Rusia y estaría en la situación de Rusia, no hubiese dudado en utilizar esos sistemas. Y Rusia, sin embargo, da oportunidades. Bueno, esta diferencia de visión que hay entre Occidente y Rusia hace que Occidente es incapaz de comprender que las acciones de Rusia son diferentes, mueven de otro lado. Yo no digo acá de que sean cosas buenas o malas, no quiero transformarme en una especie de propagandista del Kremlin. Lo que estoy diciendo es que Rusia no tiene la libertad de acción, no se siente en sí mismo con la capacidad de destruir como destruye Occidente. Rusia tiene pruritos, tiene marcos en los cual se desenvuelve y eso hace que no sea necesario llegar al punto, por lo menos no golpear inicialmente con tanta fuerza como Occidente y tratar de demostrar cuáles serían las consecuencias si usarían su poder. El Oresnik fue mostrado para eso y ahora Putin redobla el desafío y le dice: bueno, díganle dónde, cuál es el blanco que ustedes pueden defender, que nosotros se lo vamos a destruir, y les damos tiempo para que pongan todas sus defensas aéreas, sus mejores defensas aéreas, a ver si pueden o no. Esto cerraría cualquier debate tecnológico, obviamente tiene implicaciones después políticas, militares y diplomáticas, y Occidente seguramente no va a aceptar ningún tipo de desafío de este estilo, que Putin lo dice medio entre bromas, pero apunta a eso, a demostrarle: nosotros tenemos una superioridad, acéptenlo de una buena vez y no lleven su población al sacrificio. Luego también Putin se refirió al tema de la política en sí, ¿no? En sentido intrínseco, ¿no? Dijo: la política es un arte del compromiso. Siempre hemos dicho que estamos dispuestos tanto a conversaciones como a compromisos. Fue el lado opuesto el que se negó a conversar, recordó Putin, en referencia a la decisión de Kiev de prohibir por ley las negociaciones con Moscú. Dijo: habíamos alcanzado esencialmente unos acuerdos en Estambul en 2022 y la parte ucraniana rubricó ese documento, algo que significa que, en general, estaba de acuerdo con él. No obstante, luego se negaron a firmarlo y está claro que fue porque llegó su aliado, el señor Boris Johnson, entonces primer ministro del Reino Unido, una persona con un lindo peinado, y dijo que debían combatir hasta el último ucraniano. De esta manera, explica Putin, los combates continuaron y pronto van a agotarse los ucranianos que quieran guerrear. Bueno, eso de agotarse puede ir por el cansancio, pero también puede ir directamente por el tema de la mano de obra, ¿no? De la existencia, quiero decir, ¿no? Viene por las dos formas. Se les está agotando de alguna manera la existencia de material militar, y una situación que se va a agravar si Trump llega al poder y cumple con lo que está diciendo, que es limitarle las cantidades de apoyo. La Unión Europea va a ser absolutamente insuficiente para sostener este ritmo de guerra. Y después tienen el segundo problema, es quién efectivamente es la carne de cañón. Los europeos están pidiendo que se baje la edad de reclutamiento. Prácticamente piensan mandar chicos, como haciendo recordar, bueno, las últimas etapas del gobierno de Hitler, cuando jóvenes, 14, 15 años o menos aún, empuñaban las armas para tratar de resistirse al avance de las tropas aliadas. Por lo tanto, creo que es una nueva advertencia que se le está señalando. Creo que a veces nosotros no entendemos la realidad de las expresiones, ¿no? Cuando Boris Johnson y cuando todo Occidente habla de hasta el último de los ucranianos, significa realmente hasta el último de los ucranianos. Esto es algo que nosotros parece que no terminamos de entender y lo usamos como una especie de metáfora, y muchos lo usan inclusive en sus memes, en sus perfiles, como una bandera de lucha y de coraje que habrá, pero la realidad esto significa el exterminio de los propios ucranianos. De alguna manera el propio Occidente está haciendo una limpieza étnica de eslavos, utilizando la pelea entre los propios eslavos de forma tal que después, bueno, ese territorio
quedará, no sé, desposeído de personajes nativos de ese lugar, porque Ucrania no tiene ya más posibilidades de seguir enviando tropas al frente. Creo que se calcula que podrá resistir unos 6 meses más y luego simplemente van a carecer de ucranianos, por más que los intenten cazar en el exterior y traerlos por la fuerza a Ucrania. Eso es insuficiente, es gente sin preparación militar, muchas veces sin capacidades físicas o psicológicas para la guerra y sobre todo sin entrenamiento, sin tiempo de entrenamiento, sin experiencia. Todo esto significa un enorme holocausto donde se sacrifican vidas y vidas y vidas en forma absolutamente insustancial. De alguna manera lo que yo creo que Putin apunta con sus discursos a eso, a mostrar: nosotros tenemos la tecnología, tenemos la capacidad, bueno, terminen de hacer esto que están haciendo porque no tiene sentido, ya no pueden devolver esto y no tienen reservas como para decir vamos a hacer una guerra de largo aliento y tarde o temprano vamos a recuperar esto. Ni siquiera así, simplemente se van a ir hacia el exterminio. Quizá el objetivo debería ser abordado con una política más de resistencia interna, haber dejado entrar a las tropas rusas y hacer sistemas de guerra de guerrillas y demás, pero lo que la OTAN estaba interesada evidentemente era en otra cosa, no en el pueblo ucraniano. El pueblo ucraniano es el último de los intereses que tiene Occidente. Ahí está, y también se refirió Putin acerca de un armisticio, ¿no? Dijo: no necesitamos un armisticio, necesitamos una paz duradera, firme, que cuente con garantías de seguridad para la Federación de Rusia. Una pausa larga en los combates permitiría a la parte ucraniana aprovecharla para la capacitación y el entrenamiento del personal de su ejército, mientras que hoy en día muchos batallones solo tienen del 35 al 40% del personal previsto. En el campo de batalla, relató Putin, el ejército ruso está avanzando sin dejar que las tropas de Kiev fortifiquen las posiciones a las que se hayan replegado. El enemigo se repliega, pero no puede fortificarse en el terreno mientras que nuestros chicos avanzan de nuevo. Si nos detenemos durante una semana, ello significaría darle al enemigo la oportunidad de afianzarse a estas posiciones, descansar y recibir el equipo requerido y las municiones. Bueno, parece que las cosas están claras, ¿no? Sí, parece bien. Putin se anticipa a muchas de las críticas que ha habido y muchas de las inseguridades que genera la posición de Rusia cuando hemos visto que eso sucedió con los tratados de Minsk. Ucrania busca ahora una tregua, es como un boxeador que está golpeado al borde del knockout y quiere la cuenta de protección. Necesita una cuenta de protección, pero no de 10 segundos, sino de media hora para poder recomponer sus fuerzas. No solo Ucrania, sino Occidente reorientar sus capacidades para una guerra prolongada y de desgaste como la que se está produciendo, que evidentemente han evaluado mal. Creo que consideraron mal la resistencia rusa, creo que evaluaron mal la disposición de la sociedad rusa en apoyarlo a Putin, en su programa militar y en la resistencia también de la economía rusa a las sanciones. Todo este conjunto hizo que se presente un escenario diferente para el cual no están preparados y necesitan esa tregua. Esto genera un enfrentamiento, un problema directo. Rusia no debería dar esa pausa porque finalmente no es que así se va a ahorrar vidas, se van a traer más muertes porque en realidad luego la ofensiva será mayor y la guerra escalará más aún de lo que vimos. El problema que se le presenta a Rusia es que Zelensky es básicamente un impostor en el poder porque su periodo constitucional ya ha terminado en mayo, no ha seguido los procedimientos que dicta la constitución ucraniana, sigue ejerciendo entonces en forma ilegal el poder y lo que Rusia considera es que además cualquier acuerdo, no solo un armisticio, estamos hablando de un acuerdo de paz, como sé que está pidiendo Putin, con Ucrania necesitaría firmarlo un gobierno legítimo y no es el caso del gobierno de Zelensky, puesto que un próximo gobierno podía rechazar los acuerdos argumentando precisamente que no había sido un gobierno legítimo quien lo firmó. Toda esta situación lleva a que existe en realidad un vacío sobre con quién negociar y acordar la paz. Esto es uno de los problemas más importantes a resolver y por otro lado entender que Rusia ve esto como una batalla en una guerra prolongada donde el enemigo no es Ucrania, sino el enemigo es el mundo anglosajón que encabeza un sector de Occidente que está decidido a destruir a Rusia y Rusia en realidad lo que no le quiere dar tregua es a Occidente. Ahora que está con el impulso ganador en Ucrania no quiere permitir que esto se revierta.
Muchas gracias, Marcelo. Siempre es un gusto. Sputnik. Contamos lo que otros callan.